¿Cómo era el universo hermético en la Europa del siglo XVI? Jo, ya nos gustaría volver, ya nos gustaría volver. Tenemos una escuela platónica florentina con una serie de personajes inmensos, un Cosme de Medici, el mecenas, el político, el banquero, que dedica una parte importante de su vida a comprar todo lo que encuentra, todo lo clásico que encuentra. Los antiguos filósofos renacen, vuelven otra vez, ¿no? Toda su sabiduría, lo que hoy en las jornadas de la Escuela Andalusí nos estaba comentando Alicia Carrasco, ¿no? Empiezan a aparecer los sabios antiguos otra vez con su sabiduría. Su hijo Lorenzo de Medici continuó la tendencia, pero por esa escuela pasaron personajes como Pico de la Mirándola, por ejemplo, ¿no? Un chaval que era una inteligencia precoz. Por ejemplo, Sandro Botticelli, ¿no? el gran pintor, también estuvo en esa escuela y pinta su famosa Venus. En esa Venus no hay nada más que conocimiento hermético ahí metido. Alberti, el gran arquitecto. Pasaron una serie de personajes extraordinarios, ¿no? Es un renacer no solo de la cultura clásica. Cosme de Medici, por ejemplo, tenía 72 o 73 años y un monje le dice: he encontrado el Corpus Hermeticum. ¡Jo! Los primeros 14 libros. Y dice Cosme: venga que me muero, que me voy a morir dentro de un año, ¿no? Tráetelos para acá. Y le dice a Marsilio Ficino, ¿no? Un personaje extraordinario, ¿no? Que Paracelso consideraba el más grande de los médicos cuando no era médico, era sacerdote y era un estudioso de Platón, del hermetismo y de la Biblia. Él quería reunir esos tres principios: Biblia, hermetismo, platonismo. Quería encontrar un fondo común, y la verdad es que lo encontró, y encontró el origen de todas las tradiciones, ¿no? Pues bueno, pues la verdad es que fue un apartado histórico impresionante, porque avanzó la astronomía con Copérnico, fijaros, ¿no? La Reforma, Lutero, Erasmo de Rotterdam, ¿no? Con sus adagios. Fue un universo extraordinario, ¿no? Desde avances en botánica, por ejemplo, fue extraordinario. Volvemos a recuperar, por ejemplo, a Celso, ¿no? Paracelso, le llamó, dicen, su padre Paracelso, más allá de Celso, más que Celso todavía, ¿no? Celso fue el autor de una obra que se llama Re Medica, y en esa obra define las virtudes de muchas plantas medicinales, cosa que antes había hecho ya Teofastro. Fue el nombre que se le puso también a Paracelso, ¿no? Dicen que fue el primero que definió las propiedades medicinales de las plantas, ¿no? En fin, fue un universo realmente extraordinario, un avance donde, en todos los sentidos, parece que la filosofía se pone a juego o a huevo, por decirlo así, con la ciencia, ¿no? Y se dan una mano y empiezan a avanzar de una manera extraordinaria. Toda sociedad, toda cultura le ha interesado y ha necesitado afrontar la enfermedad y lo que es la ciencia de la salud, con respuestas muy diferentes en ocasiones. Se da con frecuencia la figura del médico filósofo, un profesional que lo hace por vocación y con una formación integral de la persona, donde se da esa figura del hakim, del sabio, que combina una formación muy amplia, ya no solamente en materia de la medicina como conocimiento del cuerpo y de la enfermedad como un desequilibrio a subsanar, sino que también ve el componente espiritual y psicológico en la enfermedad, de forma que al mismo tiempo que hay que tratar el cuerpo hay que tratar el alma, y de forma que ahí aparece esa figura del médico que también es filósofo, y filósofo que se interesa por la medicina como una de las cuestiones también claves. Es lo que en la cultura andalusí y la cultura árabe también medieval se llama la terapéutica del alma, mudawwat an-nufus. Hay una serie de autores claves, como el mismo Abenpace, Ibn Bajjah, que beben de la tradición oriental, donde nos dicen que el concepto del alma precede a todos los demás. No podemos conocer o tener seguridad en cualquier otro conocimiento si no nos conocemos a nosotros mismos. Y en ese sentido, pues la misma cultura árabe islámica fomenta a través de distintas vías, incluso también el sufismo, a
a ese conócete a ti y conocerás a tu Señor, ¿no? Esta visión integradora que se daba en Al-Ándalus se puede recuperar, y de hecho iniciativas como la que tenéis aquí en Málaga, la de la Escuela Andalusí, o otras también iniciativas, pues tratan de recuperarlo. También no hay impedimentos para que a través del conocimiento y recuperar esa sabiduría más tradicional y ponerla en valor, y ponerla en práctica, ¿no? En el mundo de la medicina habría 3 palabras referidas al médico. Estaría el tabib, que es la palabra que se utiliza normalmente, sería el médico normal, por así decir, el médico práctico, pero con conocimientos teóricos buenos. Luego estaría el mutatabib, que sería el médico exclusivamente práctico, con unos conocimientos científicos más reducidos. Y luego estaría el hakim, que el hakim es el gran sabio. El hakim es el hombre, tomando como modelo a Averroes, por ejemplo, Maimónides, que además de medicina sabe filosofía y la conoce a fondo, sabe astrología y lo conoce a fondo, y es capaz de discutir el texto de Ptolomeo y de discutir teorías astrológicas con una gran autoridad. Entonces, este hombre realmente es el que tiene mayor conocimiento, mayor preparación y al mismo tiempo mayor sensibilidad para estar en contacto con un mundo que le va a llevar al hermetismo, porque en el hermetismo va a encontrar elementos que utiliza en su medicina práctica. Son conocimientos que se van a fundir y que se podría considerar que cuando el médico de Al-Ándalus está desarrollando una tarea, está de alguna manera desarrollando una serie de conocimientos y de prácticas en las que el hermetismo tiene una presencia absolutamente viva, absolutamente real. La práctica de la búsqueda desde la salud del mundo árabe, la aplique o no la aplique el sabio, indudablemente hay elementos herméticos en todas las facetas. Por ejemplo, si en el campo de la agricultura nos vamos a una aplicación clara de agricultura, esos son los calendarios. En los calendarios se va a dar una serie de pautas de tipo de salud, de conservación de la salud, de guardar la salud, en donde elementos procedentes del hermetismo van a estar presentes. Se va a hacer alusión a los astros, a la actuación de los astros, a los rayos que emanan los astros, el momento en que el astro incide sobre un vegetal determinado, con lo cual a la hora de hacer la recolección de este vegetal, el astro va a tener una influencia, y seguimos tocando aspectos que conciernen al hermetismo. Esto en el campo de la agricultura. Y eso ya no lo aplica necesariamente un hakim, sino que lo está aplicando un hombre con menos conocimientos, pero sí con una práctica que está haciendo habitualmente, y con unos conocimientos que le va a venir no de unos grandes estudios, pero sí a través de unos estudios que se están divulgando y de un ambiente que en general se está palpando en lo que es Al-Ándalus. Estudiar el hermetismo antes de Paracelso nos llevaría necesariamente a conocer el mundo del Al-Ándalus, porque el mundo del Al-Ándalus está evidenciando que las noticias que puede dar, en las que lo hermético está presente, son muy ricas, y si se sigue profundizando, indudablemente se va a encontrar más. La práctica médica de Paracelso se basa en 4 pilares fundamentales. El primero es la filosofía, el segundo es la alquimia, el tercero es la virtud del médico y el cuarto es la astrología. Vamos a definirlas estas 4, ¿no? La filosofía. La filosofía ya es el conocimiento de Dios, el conocimiento de los secretos de la naturaleza. Entonces él es lo que prácticamente estudió a lo largo de su vida. El segundo gran pilar de Paracelso es la alquimia. Y la alquimia es la ciencia que investiga los secretos naturales. Uno de los apartados que más consideraba Paracelso, ¿no?, era la virtud del médico. ¿Cómo tenía que ser un médico, ¿no? Un médico no puede aprovecharse de un enfermo, no puede hacer ostentación, dice, de sus medicinas, ¿no? El médico tiene que ser una persona ética, tiene que responder a los principios éticos de la antigua filosofía, tiene que ser una buena persona, preocuparse por sus enfermos. Y luego él creía también en la astrología, es decir, en la virtud de
determinados astros, determinados momentos astrológicos, en la virtud de determinados signos dotados de poder, creía en los cuadrados mágicos, por ejemplo, que eran como talismanes de poder. Decía que había que entender al hombre como un microcosmos dentro de ese macrocosmos que era el universo, ¿no? El universo es un organismo vivo y un modelo de ese organismo vivo es también, por supuesto, el hombre. O sea, Paracelso habla bastante de la trascendencia, habla de la existencia de un cuerpo astral, de algo que en el momento en que la materia pues muera, eso tendrá que responder. Y ya los antiguos egipcios lo decían, ¿no? Por ejemplo, el papiro Unefer, ¿no? del siglo XII antes de Cristo, fijaros, ¿no? Aparece pues el camino del alma en el juicio, ¿no? Que luego la tradición cristiana ha seguido, ¿no? Es decir, la historia está, de alguna manera, por decirlo claro, como diría, por ejemplo, no sé, alguien de la filosofía oriental, en no volver. Es decir, la materia es densa, corruptible, el alma es pura, hay que trascender, nunca caeremos enfermos, es más, dicen los antiguos que se puede dominar la materia. Por tanto, la enfermedad no deja de ser una ilusión. Se le debe muchas cosas. Paracelso ha ofrecido muchas cosas a la ciencia. Algunas las han entendido, materia física tangible, otras son metafísicas. Y ahí entra ya el mundo de la filosofía y el mundo de la interiorización y el mundo del conocimiento del alma. Cuando yo leo a Edward Bach, me doy cuenta que es un gran iniciado en el arte, que todo lo que él transmite a través de su obra tiene un sentido profundo en una relación directa con los contenidos del hermetismo y a través de sus disciplinas como la astrología, la cábala, la espagiria, la alquimia, etc. Sin embargo, hasta el momento en que empezamos a trabajar en la difusión de esa perspectiva, la obra de Bach se plantea pues como una propuesta que está relacionada con otros paradigmas. Así han escrito médicos, psicólogos, psiquiatras sobre la terapia floral, dándole un tinte específicamente medicalizado. Es decir, desde un paradigma sintomático que aplican los remedios florales en función del síntoma del paciente, aunque este síntoma sea emocional o de otra naturaleza más sutil. Edward Bach traslada una visión, la saca de su verdadero conocimiento hermético heredado de la tradición a través de la masonería y a través del círculo o club de Cooper, donde estudian a Paracelso, estudian a Culpeper y a otros grandes iniciados, y traslada una visión simple, es decir, muy sintética, muy para el momento que vive una sociedad que ha perdido la conciencia de unidad y ha perdido el alma de las cosas. A través del trabajo con la Escuela Andalusí, lo que estamos trasladando al profesional que quiere recuperar la verdadera dimensión del arte de sanar, a través del arte terapéutico, es la recuperación integral de la figura del médico filósofo. Una figura de un ser comprometido, servidor, como decía Edward Bach, pero que tiene una visión global, holística, de la naturaleza de la enfermedad. Es decir, la enfermedad tiene un sentido profundo y no es un mal a erradicar, sino un proceso a comprender porque está relacionado directamente con la necesidad del alma. En esa dirección, la Escuela Andalusí ha desarrollado un corpus formativo, una línea de trabajo donde los postulados de Edward Bach se trasladan a la sociedad con una intención clara. Si todos y cada una de las personas que vivimos en este momento en el planeta tuviéramos como referencia la propuesta de Edward Bach de vivir desde la sabiduría, erradicar la ignorancia en el ámbito político, en el ámbito sanitario, en el ámbito económico o financiero, las propuestas que se trasladarían a la sociedad y desde donde se gestionaría el mundo serían muy diferentes. Relacionar lo que es en el trabajo terapéutico, ¿no? La psicología analítica, ¿no? Con la alquimia y también con la terapia floral, ¿no? Digamos. La fórmula básica es trabajar con solve et coagula, ¿no? Que es la fórmula alquímica clásica, ¿no? En toda situación vivimos una mezcla, ¿no? De aspectos objetivos y subjetivos, en lo que llamamos
nuestro padre, nuestra mujer, nuestro marido, ¿no? Digamos, hay una mezcla, ¿no? De la persona real de carne y hueso y lo que ella lleva con lo que nosotros ponemos allí. Y eso que ponemos allí, que proyectamos en esa otra persona, tiene que ver con imágenes arquetípicas que llevamos en nuestro interior. Esas imágenes las vamos haciendo consciente, esto sería el solve, ¿no? Es decir, sacar el alma del cuerpo, es decir, sacar lo que es la psique, esas imágenes psíquicas del cuerpo, que sería el otro, la situación. Podemos empezar a operar con esas imágenes, ¿no? Y ahí, poco a poco empezamos a comprender y vemos que lo que vivimos a través del otro tiene mucho que ver con lo que hay en uno mismo. Al integrarlo, nos encontramos con el otro, pero nos encontramos de forma diferente, ¿no? Es decir, que la conducta se transforma, ¿no? Entonces, claro, ¿no? La psicología analítica, la terapia floral, convergen en ese ámbito alquímico, ¿no? En que las dos, desde diferentes ámbitos, promueven de alguna forma procesos alquímicos en la personalidad. Entonces Jung empezó a estudiar la alquimia ya a una edad considerable, hacia la mitad avanzada de su vida, y descubrió de alguna manera que en esas extrañas imágenes de la alquimia, ¿no? Pues se describían procesos psíquicos. Y estos procesos, además, en estos procesos había un orden, ¿no? Un orden que él vio que había una correspondencia con lo que él llama el proceso de individuación y con las etapas del proceso de individuación. Y más que una expresión o un paralelismo, ¿no? De procesos psíquicos, las imágenes alquímicas eran en sí mismas ese proceso. Es decir, el alquimista vivía en su propia alma esa transformación que se estaba dando en la materia, ¿no? Y Jung, cuando descubrió esto, de alguna forma dedicó el resto de su vida hasta el final a explicar esto, ¿no? Y a profundizar en ello. Para la terapia floral evolutiva, los nombres Mimulus, Rockwater, Gentian, Impatien, etc., los nombres de las flores no son flores, son símbolos, son coagulaciones lumínicas de arquetipos celestes que a través de las plantas se extraen para devolver la conciencia en esa área de la psique del individuo que tiene una relación por simpatía con ese arquetipo que la planta atesora. En definitiva, la terapia floral, tal cual la idea Bach, es una réplica exacta de un modelo hermético que tiene como elemento fundamental la toma de conciencia de las personas que toman los remedios dentro de un marco sistémico que representa de una forma brillante el psiquismo humano y que nosotros lo hemos resuelto a través de la figura del mandala arquetípico, que es la base fundamental gráfica con que trabaja la escuela andalusí. La fusión del saber antiguo desde la nueva perspectiva tecnológica que nos traslada la posibilidad de actuar desde una ciencia con conciencia sería la recuperación de todos los planteamientos alquímicos, filosóficos, de la verdadera tradición que tiene en cuenta el espíritu a través del alma en el cuerpo, aplicado a un conocimiento científico para el bienestar, para recuperar la alegría, para, en definitiva, vivir desde una actitud fraterna y recuperar la verdadera dimensión del ser humano.